buenas noches y gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa muy completo. Más adelante en el programa tendremos al dirigente PRDista Luis Abinader. También tenemos nuestro acostumbrado segmento de comentarios. Tenemos un reportaje súper interesante con Iliana Racing. Es la única mujer que al día de hoy está corriendo en competencias automovilísticas en República Dominicana. Pero por supuesto, comenzamos ante todo con nuestro controversial debate sobre el siguiente tema. Recientemente fue promulgada la ley que modifica el Código del Menor en nuestro país con el propósito de endurecer las sanciones a los menores que delinquen. Pero, aunque ya es una realidad, grupos como UNICEF, Visión Mundial y hasta instituciones públicas como el CONANI y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes insisten en una nueva modificación para revertir lo que se hizo con esta. Por ello, es tema de debate esta noche. Este tema se debatió por mucho tiempo y siempre fue controversial el aumento de las penas a los menores hasta que finalmente se aprobó la modificación y actualmente esa modificación ya está vigente, fue promulgada, es ley, pero recientemente grupos como Visión Mundial, UNICEF e incluso la presidenta del CONANI y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, varios integrantes del Ministerio Público de esa materia, se han quejado, han pedido que se haga una nueva modificación o que se dé una especie de reversa a la modificación que se hizo. Algunos han hablado de inconstitucionalidad, es decir, el tema no está cerrado y por eso se va a debatir esta noche aquí con mis invitados, el diputado del PLD, Henry Merán. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Leida, una vez más compartiendo contigo en esta noche tan maravillosa y presto a debatir este importante tema. Gracias por estar aquí con el diputado del PRD, José Ignacio Paliza. ¿Cómo estás? Ante todo, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y me complace estar tanto contigo como con el honorable colega diputado Henry Merán, con quien siempre tenemos interesantes diferencias en el debate político que se da en el Congreso Nacional. Yo no sé si en el Congreso ustedes debatieron, o sea, ustedes específicamente de tú a tú este tema, pero yo sí sé que las posiciones que tuvieron y que tienen son encontradas. Entonces vamos cada uno brevemente como su posición sobre el tema y de ahí arrancamos pues el debate. Henry, por favor. Mira, siempre Leida y mi colega y hermano Paliza saben que el tema de reforma a los principales códigos de la República Dominicana ha sido de mucho debate, donde confluyen no solamente opiniones contrarias, sino concepciones filosóficas de acuerdo al pensamiento del derecho que se refiere. En materia de derecho penal, unos hemos defendido la posición de endurecimiento y agravamiento de las penas, y otros colegas incluso y entes importantes de la sociedad dominicana han defendido el que no es necesario para el clima de estabilidad y la paz ciudadana en la República Dominicana que las penas sean aumentadas de manera significativa. ¿Tú votaste a favor de lo que se aprobó, del aumento? Por supuesto que sí. Yo como presidente, incluso la Comisión de Reforma al Código del Menor, a la ley 136-01, pues fui un defensor de que en materia del Código del Menor y en los demás códigos, tanto el Código Penal Dominicano como el Código Procesal Penal Dominicano, las penas sean y los mecanismos se han endurecido en contra de la delincuencia y de la criminalidad. Esto tiene evidentemente un matiz principal y fundamental y tiene que ver con que las penas no solamente procuran un resarcimiento moral hacia la sociedad y muchas veces hasta económico, y también procuran una reinserción social del prevenido o condenado, sino que también las penas tienen como fundamento y objeto el procurar el no cometimiento de la misma y el elemento disuasivo. El elemento disuasivo hacia la no comisión de la infracción o el tipo penal. Por vía de consecuencia, siempre el endurecimiento de las penas es una parte importante que contribuye de manera significativa a que se disuada el actor social sobre la base de la no comisión del tipo penal. Vamos a entrar en detalles en el transcurso del programa, pero tu posición inicial sobre el endurecimiento de las penas a los menores que delinquen. Yo voté decididamente que no, y si se tuviera la oportunidad de hacerlo, volvería a actuar de la misma manera.
En mi breve experiencia en el Congreso Nacional, tengo a bien entender que en oportunidad nosotros votamos o legislamos como consecuencia del calor de las masas, de las percepciones y de los movimientos que a veces se dan de presión sobre inclusive la función legislativa, que no siempre tienen el cuidado de detenerse a estudiar y a profundizar en los diversos temas que solicitan. Y creo que este tema es uno muy parecido, quizás un ejemplo tipo, que podíamos seleccionar para para caracterizar como el peso que tiene la percepción sobre nosotros. Yo soy de los que creo que la razón en virtud del cual un menor delinque tiene muy poco que ver con penas. Tiene que ver con una profunda deuda social que a través de los años se ha ido acumulando en falta de oportunidades, en descomposición de la familia dominicana, en un cambio radical de los roles de cada uno de los actores sociales, incluyendo el de los menores y el de los jóvenes que tienen que salir día a día a buscárselas a las calles y se encuentran de frente con las realidades que encuentran en sus barriadas. Y que nosotros como legisladores lo que tenemos que inclusive dedicarnos antes que aumentar penas es a buscar la verdadera causa de la enfermedad. O sea que la solución es otra. La solución es otra, la enfermedad no está en las sábanas, sino que está en el propio cuerpo del enfermo. Y toda documentación existente, estudios realizados tanto en el país como fuera del país dan cuenta de que a mayor pena la solución no tiende a ser proporcional. En la República Dominicana, de un poco más de 20.000 presos que tenemos hoy, apenas el 7% es menor. Y entonces creo que inclusive el debate sobre el aumento de la criminalidad está presente en los menores de edad, pero no es de tanto peso como en otras poblaciones de mayor edad en la República Dominicana. Yo soy de los que creo que a un joven que en gran oportunidad no tiene ni tan siquiera acceso para conocer de sus leyes, de sus derechos y mucho menos de sus deberes, decirle que usted le va a aumentar las penas de 5 a 8 años o pudiera aumentar inclusive más dependiendo de su edad, no lo va bajo ninguna circunstancia a disuadir a que no cometa los errores o que no cometa las actuaciones en virtud del cual puede sérsele imputado. Y además el gran aspecto que comentaba el diputado Merán sobre la idea de rehabilitar al propio joven, la prueba está de que en la medida en la que usted interna en un centro penitenciario, cualquiera de estos menores, o a cualquier ciudadano en sentido general, termina usted graduándolo en crimen y en delito, porque el propio sistema no le permite su reinserción. Y lo que hace usted es vincularlo con hombres y mujeres que han cometido inclusive crímenes por encima de lo que ellos han cometido, y entonces salen licenciados en crimen o licenciados en ciencias delictivas. Entonces, el meollo del asunto no está en el endurecimiento. ¿Qué tú opinas de lo que él plantea? Otros factores sociales que hay que abordar primero que aumentar las penas. Totalmente de desacuerdo con el diputado Paliza. La responsabilidad en cuanto a la persecución y la mitigación de la inseguridad ciudadana que tiene que ver con los crímenes y delitos en la República Dominicana tiene un contenido donde inciden todos los poderes públicos. Incide el Poder Ejecutivo, incide evidentemente el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que es al cual nosotros pertenecemos. En ese sentido, cada poder del Estado tiene que jugar un rol importante y protagónico en la conducción de un proceso de paz y tranquilidad en la República Dominicana desde el punto de vista de seguridad ciudadana. ¿Qué está haciendo el Congreso de manera decidida? Jugando ese papel. O sea, que esos otros temas no tienen que ver con el Congreso, sino que el trabajo de ustedes Desde luego, nosotros tenemos que examinar como congresistas cuáles son las distorsiones, las desviaciones, las debilidades que los códigos que instituyen el sistema penal en la República Dominicana poseen y tienen, y nosotros desde el Congreso corregir esos aspectos. El Poder Ejecutivo, por su parte, está encargado de seguir definiendo y fortaleciendo políticas sociales que tiendan a prevenir la comisión de esos hechos, y el Poder Judicial, sin lugar a dudas, pues aplicar la comisión cuando ocurriera falta en alguno de estos tipos penales. O sea, que el Congreso hace lo que le toca hacer. Desde luego que sí, lo está haciendo y debe de hacerlo, porque fíjate lo siguiente también, Leila, ¿qué pasa en la práctica? Puede ser posible, vamos a hablar del código que instituye el sistema de niños, niñas y adolescentes para su protección, que es la ley, famoso Código del Menor que estamos tratando. No es posible que bajo el actual código que tenemos, porque las modificaciones, ya la ley no ha sido todavía promulgada, por tanto sigue rigiendo el actual código que ya modificó el Congreso. No es posible que un menor de edad con 17 años de edad
que muchas veces utilizan un acta de nacimiento alterada para probar su minoría de edad siendo mayor de edad, cosa que corrigió la reforma. Por ejemplo, cometa un homicidio, cometa un asesinato, para ponerlo desde el punto de vista agravado, y a los 2 años y medio pueda estar en las calles de la República Dominicana. Eso no puede ser posible. Te freno para que él me dé su opinión sobre ese ejemplo. O sea, un caso como ese que él menciona, que se parece un poquito a los de los menores taxistas, que creo que fue, los menores que mataban taxistas, que creo que fue de los casos de menores que delinquen, uno de los que más sonó y en los medios de comunicación y más conmovió al país, porque tenían 16, 17 años. Entonces, ejemplos como ese, que van a salir siendo todavía jovencitos. ¿Qué tú me dices de eso? Mire, la mayor parte de los delitos que cometen los menores de edad están probados, tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana, en porcentajes muy altos, que son contra su medio social principal, miembros de su familia, amigos cercanos y gente con el que hay una interacción diaria y constante. Y si no, se hacen en compañía de hombres y mujeres con el que gozan de esa familiaridad. Claro, hay casos aislados como el que comentas, sí, que deben efectivamente ser atacados de una forma particular. La mayor cantidad de los casos tiene muy poco que ver con crímenes sencillos, y los que más llaman la atención son esos crímenes que cometen los menores contra su medio principal y más cercano. En los Estados Unidos hay hoy 79 menores de edad condenados a cadena perpetua, algunos inclusive que han corrido la suerte de perder sus vidas como consecuencia de las condenas. Pero allá sí está la opción de juzgarlos como adultos dependiendo de la magnitud del delito. Correcto, pero allí en Estados Unidos la categoría de las penas no ha traído solución ni pasa a la propia disminución de la delincuencia en ningún sentido. Y en República Dominicana tampoco ha sido así. En República Dominicana, en un estudio último, por cierto, con financiamiento de la USAID y con contribución de otros organismos de la República Dominicana, que indican, por ejemplo, que el elemento de disuasión apenas en un porcentaje muy bajo de los jóvenes que delinquen, menos de un 20%, se detienen o se preocupan por ese elemento. Inclusive, en la medida en la que un menor delinque por primera vez, el elemento disuasivo desaparece casi por completo, porque el morbo social, el impedimento social termina, digamos, perdiéndose en el tiempo. Yo soy lo que creo que el problema y nuestra actitud como legislador debe ser atacar a otros elementos. ¿Cuál que puedan hacer ustedes, que no sea del Poder Ejecutivo? Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros mandamos mañana un joven a un centro penitenciario, ¿qué garantía tenemos que saldrá allí de forma rehabilitado? Cuando en República Dominicana lo que se invierte por reo de forma mensual es menos de 1.000 pesos. No tenemos ni tan siquiera la capacidad de alimentarlos. Entonces, la solución no está en generar mayores delincuentes con mayor nivel de profesionalidad en delincuencia, sino está en rehabilitarlos. En California, por poner un ejemplo, en el sistema de rehabilitación resulta que se gastan $100,000 por menor que se manda a una cárcel, versus $10,000 que gasta el Estado en su educación si estuviese en las escuelas. Creo que hay que buscar la forma de reinventar o revertir los procesos que nosotros impulsamos. La autocracia, los procesos de mano dura, de fortaleza, terminan siendo contraproducentes porque generan mayor nivel de violencia y entonces terminan siendo no solamente, digamos, soluciones enfermas, sino que vienen a profundizar la enfermedad del enfermo a lo largo y ancho del tiempo. Me tengo que ir a la pausa, regreso con tu reacción después de estos breves comerciales, no se vayan. Yo soy de los que creo que antes de nosotros apartar a esos jóvenes de la vida social, lo que debemos de buscar la manera de encauzarlos debidamente. Gracias por mantener la sintonía. Estamos hablando del aumento o endurecimiento de las sanciones a los menores que delinquen. Ya es una realidad, ya fue aprobada la modificación, pero no se ha quedado ahí porque hay muchos grupos como el UNICEF y también instituciones públicas como el CONANI y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes que dicen que no lo van a dejar así, que van a insistir para que se le dé para atrás eso con una nueva modificación. Bueno, el tema sigue siendo un tema de debate, como lo está haciendo esta noche, entre los diputados José Paliza y Henry Merán. Me quedé con tu reacción de lo que decía Paliza respecto a las rehabilitación. Yo creo que quería también hacerle una pregunta a Leila Merán para que él responda en su visión. Preguntar si él cree que aumentar una pena parará a un menor de que cometa un acto delictivo. Porque creo que ese es el fin de esta discusión, es cómo prevenir el delito. No es penarlo ya luego de cometerlo. Entonces me pregunto yo, luego de que nosotros aumentemos las penas,
Tenemos otra garantía de que un joven, porque vaya a caer preso en vez de 5 años, 8, vaya a detener su comportamiento. Mira, el fin de esta discusión, y con eso le respondo la pregunta a mi colega Paliza, es procurar los elementos que contribuyan a disuadir de que la infracción no sea cometida. Esa parte sí el Congreso de la República puede contribuir a que así ocurra. Yo diría lo siguiente, la escuela de pensamiento que el diputado Paliza defiende de manera oportuna y vehemente es la que ha provocado las distorsiones que el sistema penal dominicano tiene al día de hoy, que promueven y procuran que delincuentes y criminales, incluyendo menores de edad, con 14, 15, 16 y 20 expedientes conocidos ya de manera preliminar o sometidos ya de manera formal a la justicia, anden en las calles. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque el sistema procesal penal dominicano, de alguna manera, bajo el criterio del ultra respeto al debido proceso y el elemento de la prueba como fundamento de la justicia penal, te promueve que si no existe ella, necesariamente no la íntima convicción del juez determina que se mantenga en prisión, sino la prueba de manera completa. Ese es otro tema en el que yo sé que ustedes también están en desacuerdo. Sí, por vía de consecuencia, ¿cuáles son las reformas que nosotros hemos aprobado al Código del Menor? En primer lugar, el tipo de prueba para distinguir y conseguir si la persona es menor o mayor de edad. Actualmente tú puedes probar la minoría de edad con un acta de nacimiento, que necesariamente, según la experiencia que tiene la justicia dominicana en materia penal, estaba existiendo bastante problema con eso porque mayores de edad se camuflajeaban como menores de edad bajo ese criterio probatorio de la minoría de edad. Nosotros aprobamos que la prueba por excelencia para determinar la edad de la persona sea la prueba ósea o dental. Primera reforma. Pero con el tema... Pero las debilidades del sistema, ¿verdad? Y claro, hay elementos de la ley que sí tienen mucho sentido y que yo debo de aplaudir y que claro que contaría con mi aceptación. Como ese, como ese, por ejemplo. Ahora, el elemento fundamental de esta discusión, ¿cuál es? Bueno, tener una vida en sociedad sin crimen y que nuestros jóvenes puedan tener el curso en sus vidas, el debido, el de la formación, el del crecimiento como ciudadanos de bien. Entonces, ¿en qué contribuye el aumento de penas a esa idea principal que es la sociedad? Si nuestra sociedad tiene debilidades, debemos atacar las debilidades, no castigar a aquel que vive en esas debilidades, porque nosotros somos los que estamos produciendo esos menores que delinquen. Y entonces, como consecuencia, la mejor manera de afrontar esa realidad como sociedad no es apartarlos de ellas, sino ver cómo nosotros podemos producir jóvenes diferentes. Entonces, yo soy de los que creo y estoy muy convencido de que aumentar una pena a 3 años usted no va a contribuir en nada a ese pobre joven que ha crecido sin la formación de vida a que para o detenga su cauce o su curso, en vista además de que nosotros como sociedad no producimos los ejemplos oportunos. Y nosotros los políticos somos un referente importante de cómo no portamos esos ejemplos. Entonces yo soy de los que creo que antes de nosotros apartar a esos jóvenes de la vida social, lo que debemos de buscar la manera de encauzarlo debidamente. Y eso tiene que atacarse en la enfermedad de su raíz, no cuando ya esté producida. Entonces la solución que tú propones, Enrique, propone como muy bien expresa el movimiento filosófico y teórico que lo adorna, es apartarlo una vez crezca. Vamos nosotros a cambiar desde su raíz la base de ese joven para que cuando sea adulto no tenga que ser apartado de la sociedad. Es que necesariamente el proceso tiene que ser combinado. La sociedad debe de ir día tras día sacando de su escenario. ¿Y qué prueba contundente existe? ¿O qué estudio contundente existe? O cualquier estudio que dé cuenta de que aumentar la pena detiene el crimen. No, pero que hay estudios a favor y hay estudios en contra, porque el proceso que tú propones necesariamente tiene que ir de manera concomitante. La sociedad tiene que tender a la eficientización en sus recursos humanos que son los ciudadanos. Y de manera paralela tiene que ir segregando aquellos antisociales, porque no hay otro camino de tú llegar a la excelencia social que ir separando a quien no cumple con las reglas sociales. Es decir, tú no puedes de ninguna manera
mantener en la sociedad a los elementos que te distraen, Pero el tú llegar a la excelencia. Como un joven, entonces, Henry, tu hijo, por sí, ejemplo, mi que hijo. tenga 10 años o 12, que le queda 70 años de vida por cursar, ¿cómo puedes tú determinar que ese joven es un antisocial? Mira, quizás porque no le has dado tú, permíteme código, que te tome de ejemplo, sí, el las código oportunidades de vida, no, o la sociedad en la que él ha nacido, la oportunidad pero es de que vida. si fuera cuestión de oportunidades necesariamente, entonces todos fuéramos delincuentes, y en la mayoría de las sociedades. Nota que en las sociedades más desarrolladas y avanzadas democráticamente y que tienen un sistema de derechos más consolidado, las penas tienden a ser mayores, precisamente por los elementos que estoy definiendo. Esta misma semana, tiene una solución, debe de ser una solución combinada de los poderes públicos, donde cada poder debe jugar su rol. Ahora, nosotros no podemos mantener en la calle a los delincuentes. Si un hijo o hija nuestro, que necesariamente tiene que ser mayor de 13 años para penalmente ser responsable, es bueno señalar eso. Los menores de 13 años no son penalmente responsables bajo ningún crimen que cometan. Correcto. Entonces, si un hijo o hija mía comete un homicidio, un crimen, un delito, debe de ser sometido a la justicia y pagar por eso. Bueno, la sociedad es culpable porque lo produjo así. De manera indirecta sí, pero de manera directa no. Hay algo que me inquieta sobre el procedimiento actual. Hay mecanismos donde la excepción, que casi siempre es la regla, permite que tú salgas de prisión bajo ciertas condiciones a mitad de la pena. Claro. Entonces, si la subimos de 5 a 8, de todas maneras, probablemente ese menor de 17 años va a salir a los 21. Entonces, Así igual, ¿no habría que abordar también esa situación en el procedimiento? Pero por supuesto, Leila, porque lo que estamos haciendo, Leila, pena... no es otra cosa que enviar a un joven con 8 años de estudio en crimen. Porque los centros penitenciarios, todos, inclusive los modelos, y aquí se están haciendo esfuerzos, como se han hecho en otra parte del mundo, por hacer modélicos procesos penitenciarios, y creo que algunos con resultados interesantes, pero muy costosos, por cierto. Es que no hacen otra cosa que expulsar hombres y mujeres que no están rehabilitados. Lo que hacemos con ese joven, en vez de mandarlo a una escuela, es enviarlo a una universidad de crimen. Entonces, a los 21 años saldrá ese joven a cometer crímenes más sofisticados, de mayor profundidad y con mayor nivel de distanciamiento de la propia sociedad. Es que el diputado Paliza lo que está planteando de manera práctica y gráfica es que los delincuentes y criminales, la sociedad, en vez de segregarlo, enviarlo a centros de reclusión o prisión, debe de enviarlo a su casa y decirle, mira, la misma sociedad se va a encargar desde tu casa de reeducarte, reinsertarse. Y esto no puede ser. No es cierto. Lo que estoy diciendo no es que decirle a un joven que él durará, en vez de 5 años preso, 8, no detendrá que él cometa crimen, porque el crimen no está, ni se puede garantizar con un elemento de disuasión simple, pues, y menos de 3 años. Pero si lo comete de nuevo, debe de volver a la cárcel. La sociedad tiene que proveer ejemplos. Si usted no provee ejemplos, si nosotros no intentamos echar hacia detrás ese gran pasivo social en el que crece la mayor parte de nuestros jóvenes, los que delinquen y los que no delinquen, nosotros no podremos garantizar que el crimen en la República Dominicana disminuirá o podrá disminuir. Es el caso de otros mecanismos que se toman hoy para combatir el crimen. ¿De qué sirve usted enviar, con los altos niveles de presión social y económica que hay en la República Dominicana, 10.000 o 15.000 guardias a las calles? Nosotros tenemos que buscar la manera, antes de demostrar con fuerzas autoritarias y violentas, porque son violentas. Lo que usted propone son soluciones violentas. Son soluciones en buen derecho. Para detener la violencia. Porque se genera, Merán, al fin y al cabo, mayor nivel de violencia. Son soluciones en derecho. Yo soy lo que creo que el crimen... La violencia la fomentaríamos por parte de las víctimas de esos crímenes cuando la justicia penal no es correctamente aplicada, porque déjeme decirle algo, mi distinguido colega. Usted se pone del lado del victimario, pero vamos a ponerlo del lado de la víctima. Lo único que detiene a la víctima, en este caso, evidentemente, sus familiares, para no ejercer la justicia por su propia mano, es la creencia de que hay un sistema penal eficiente que segrega a ese victimario. Siempre te lo preguntaré. ¿Qué impediría aumentar 3 años la prisión a un menor que delinque? Si usted, diciéndole simple, mire, no asesine a ese señor, a ese taxista, porque usted iría a la cárcel 3 años más. ¿En qué beneficiará eso? Yo lo que planteo es soluciones reales, de raíz, para nosotros darle a ese joven la oportunidad a que crezca en un ambiente diferente. Y la fórmula que usted propone no garantiza eso. Lo que garantiza es una vez cometan el acto,
encarcelarlos. Es Cosa que yo puedo estar de acuerdo. Es que la que usted Lo que no propone estoy de la acuerdo, garantiza menos. No, lo que no estoy de acuerdo Porque es... garantiza que los delincuentes se mantengan en las calles. No, lo que no estoy de acuerdo es esperar que un joven delinque. Y nosotros entonces no tocar o no ir a las bases reales de cómo surge ese problema. Y yo le propongo a usted, claro, porque estoy totalmente de acuerdo que el que comete un error o que comete un acto con un comportamiento diferente al socialmente aceptado, bueno, se busca la manera de reencauzarlo. Esa es nuestra posición. Se detengan, claro. Ahora, la solución que usted propone no viene a traer bajo ninguna circunstancia solución, valga la redundancia. Tenemos que irnos porque el tiempo se nos acaba. Yo quisiera que ustedes volvieran más adelante a hablar del Código Procesal Penal ya más en detalle. Y tú lo hablaste en otra ocasión conmigo, en el otro programa, y yo sé que a ti te apasiona también Todos estos temas me apasionan. Y a ti también, y a Paliza también. Claro que sí. Así que gracias, José Ignacio, por estar aquí conmigo y el público. Gracias, Henry, por estar aquí también conmigo. Ustedes no se vayan porque cuando regresemos tenemos el reportaje con Ileana Racing, tenemos también los comentarios y tenemos la entrevista que anunciamos al principio con el dirigente PRDista Luis Abinader. Así que por favor mantengan la sintonía. Ileana Fernández es una inspiración para las mujeres y una muestra viva de que la igualdad de género se aplica a todo tipo de prácticas, incluyendo aquellas que han sido tradicionalmente estereotipadas como solo para hombres. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha insistido con el tema de la prostitución y tiene un afán en una cruzada para arrestar a aquellas personas que contratan el trabajo sexual y perseguir a aquellas mujeres que realizan el trabajo sexual. Y como él ha insistido tanto con esto y ha dado tantas declaraciones que pueden confundir a la población, pues yo quiero reiterar e insistir también para que la gente no se confunda, que a pesar de lo que dice el procurador, en nuestro país la prostitución no es ilegal. Lo único que es ilegal es el proxenetismo, que es aquella persona que pone a otra a trabajar en el trabajo sexual como prostituta o hombre que trabaje en el trabajo sexual, porque la prostitución puede ser mujeres y hombres, pero la prostitución como tal y aquella persona que paga el trabajo sexual no está castigada en República Dominicana. Mejor sería si el procurador destina ese esfuerzo y ese tiempo a otro tipo de explotación sexual que sí es peligrosa y sí es un delito grave, como la trata de blancas, el tráfico ilícito de personas y una explotación internacional que se genera incluso desde nuestro país hacia Europa y otros países del mundo y que constituyen delitos graves en nuestra legislación. Eso sí, el procurador puede atacar y debería atacar con la misma vehemencia e ímpetu con el cual está intentando, no sé si para ganar aplausos o popularidad, pero indiscutiblemente sin ningún tipo de fundamento jurídico, atacar la prostitución. Si tanto le interesa el tema, también podría analizarlo con un poquito más de profundidad e incluso participar en los debates actuales que se están dando en la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley de la diputada Esther Mingetti, que busca crear zonas de tolerancia a la prostitución en el país. Ella entendiendo que eso es algo que no va a desaparecer de la noche a la mañana, sin pensar en el deber ser y más en lo que es y cómo tratarlo, establece la posibilidad de controles sanitarios para evitar la propagación de enfermedades, establece también seguridad para esas trabajadoras sexuales que al día de hoy sufren maltratos y humillaciones y también la posibilidad de que tomen cursos y carreras técnicas para que quizás puedan eventualmente salir de un tipo de trabajo que sin dudas para la mayoría de ellas, a pesar del mito, es muy desagradable. Ojalá el procurador se interese en eso y si no, si quiere ocupar su tiempo, pues estoy segura que en su despacho, en su escritorio, está reposando o durmiendo el sueño de los justos toda una pila de expedientes y denuncias de corrupción que parece que él pues se ha olvidado de que están ahí, pero que la población está muy pendiente. Vamos a ver el reportaje que anunciamos al principio del programa con Ileana, la única joven mujer que al día de hoy es una gran ganadora, competidora de automovilismo en la República Dominicana. Adelante. Ileana Fernández es una inspiración para las mujeres y una muestra viva de que la igualdad de género se aplica a todo tipo de prácticas,
incluyendo aquellas que han sido tradicionalmente estereotipadas como solo para hombres. Mi papá, John Fernández, es un campeón desde hace muchos años y yo siempre iba con él, lo ayudaba y me encantaba, me despertaba súper temprano para acompañarlo y pues poco a poco me di cuenta de qué tanto me apasionaba el deporte. Ya cuando cumplo los 18 años, decido intentarlo por mí misma más que simplemente ayudar y oír lo que mi padre decía. La joven Iliana, con apenas 20 años de edad, es piloto de autos en Santo Domingo e inició una exitosa carrera como corredora de carros en 2011, compitiendo en una categoría profesional y convirtiéndose así en la primera mujer en participar en su renglón y en esta modalidad en el país. Estamos muy contentos con todo el trabajo y desenvolvimiento que ha hecho el team completo de Iliana Racing. Pues no solamente es ganar en muchos casos, también hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y eso cuenta mucho. Y ya para esta próxima carrera realmente tenemos mucho ánimo de que sí tendremos el trofeo. La categoría en la que compite Iliana es la Racing Sedan, la segunda división más importante dentro del Campeonato Nacional de Automovilismo y que en el país no ha sido corrida jamás por alguna otra mujer. Ganarme el respeto de todas las personas, de todos los competidores, fue todo un reto. Mucha gente pensó que a lo mejor mi papá me estaba obligando, que era solamente un capricho, pero ya se dieron cuenta de que realmente no es para nada así, que realmente es mi pasión, que es lo que amo y que pongo toda mi dedicación y esfuerzo en el deporte. Su inclusión en este deporte despertó un boom femenino y altísimas expectativas y emociones en un país en el que poco a poco las mujeres se están abriendo paso en diferentes ramas deportivas. Iliana Fernández se ha convertido en la dama protagonista de una que ha sido por mucho tiempo tan cerrada para la mujer. Gracias por seguir en sintonía. Estoy contenta de tener esta entrevista de Grandes Ligas con el dirigente PRDista Luis Abinader. ¿Cómo estás? Gracias, Leila. Hace mucho que no me invitaba, pero estamos aquí. Sí, pero sobre todo ahora con estos temas nuevos del PRD, tú sabes que va a ser una entrevista controversial, ¿no? Luis, yo siempre te he visto a ti como una tercera vía dentro de este conflicto Miguel Hipólito, que es como el pueblo ve dividido el PRD. Pero como que tú te inclinas mucho a la facción de Hipólito. Entonces, ¿cuál es tu posición real dentro de todo esto? Pero mira, este no es un problema de inclinarse a favor de uno. Esto no es un problema, y yo lo he repetido y lo voy a repetir hoy, este no es un problema entre Hipólito y Miguel, es una situación sencillamente de la democratización del partido, de que el partido no se ha dirigido de una manera autocrática, ni por Miguel, ni por Hipólito, ni por Luis Abinader, ni por nadie, ya que el PRD es la escuela de la democracia en la República Dominicana. Y esa ha sido la discusión. Pero yo creo que hay aires positivos ahora que van caminando y que van a llegar a un final más o menos apropiado, que es el que queremos, sencillamente llegar a una convención y que en esa convención todos participemos y el que gane, ganó, y que ese que gane tenga la suficiente capacidad de unificar a todo el partido. En julio, grupos que adversan a la corriente de Miguel Vargas dijeron que él de facto había terminado su mandato como presidente del partido, por lo que dicen los estatutos, y que el presidente actual es Andrés Bautista. Entonces, para ti, el día de hoy, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Tú crees que Miguel es el presidente, que no es el presidente? Mira, no creo que se dijo que el presidente era Andrés Bautista. Sí, no. Incluso de una rueda de prensa donde al contrario, Andrés decía que él mismo renunciaba también, porque él fue nombrado en el mismo momento de Miguel, o sea que esa fue la situación. Entonces, ¿quién es el presidente, en tu opinión, ahora mismo? Déjame decirte, lo primero es que no es lo que dice la facción o el grupo donde estamos el presidente Mejía y nosotros, que sencillamente coincidimos en el tema del partido, en el tema de cómo proceder en el partido, sino que fue la Junta Central Electoral que dio una carta. La Junta Central Electoral decía, Miguel Vargas finaliza el 19 de junio. Fue la Junta Central Electoral. ¿Hoy quién es presidente del partido? Bueno, actualmente hoy está actuando presidente Miguel Vargas. Ahora, lo que nosotros decimos ahora, vamos a quitarnos ya estos detalles. Si él quiere quedarse 6 meses más,
en contra de lo que dicen los estatutos, ya eso lo va a juzgar el PRD y lo va a juzgar los PRDistas y lo va a juzgar el país en tema del comportamiento de cada uno. Y vamos a brincar esos problemas para lograr una convención y lograr normalizar la situación del PRD, que la gente está cansada ya. Sí, harta, en realidad, para ponerlo más llano. Tú lo puedes decir, yo tengo que decir No, cansado. claro, sí, políticamente Exactamente, correcto y todo sí. eso. Pero a fin de cuentas, entonces ustedes van a aceptar una convención en febrero. Nosotros vamos a aceptar una sola convención, o no aceptar, nosotros queremos que haya una sola No, convención. yo digo aceptar porque la propuesta inicial de Miguel Vargas era que fuera en febrero, pero después él hizo otra propuesta diciendo que fuera 6 meses después de febrero, que eso sería como agosto, haciendo uso de un plazo de gracia que establecen los estatutos. Mira, yo le he repetido al compañero Miguel Vargas que él tiene que saber que las acciones de él y la forma de él la están viendo y le están observando la gente, y creo que él aspira a presidente de la República. Sí, él lo ha dicho. Y entonces, si él aspira a presidente, la gente está viendo sus actuaciones porque dicen, bueno, si esta persona actúa así en el partido, podrá actuar así como presidente de la República. Y al que menos le conviene ese tipo de forma es a él. Personal, ¿tú se lo has dicho? No, se lo he dicho. No han hablado en No este he tenido el proceso. placer de conversar con él personal, pero se lo he dicho y yo creo que cualquier asesor no muy inteligente debe habérselo dicho también. Entonces, yo creo que se va a llegar a un acuerdo en la convención en un momento determinado, y en ese momento se irán a competir para la dirección partidaria. Yo participaré después como candidato presidencial. ¿Tú no quieres participar como candidato a la presidencia del partido? No. Yo creo y he mantenido que debe haber una división entre la dirección partidaria, entre el liderazgo partidario y el liderazgo de las candidaturas. Me voy a la pausa y regresamos con más. Que si hay uno solo que se inscribe a la candidatura presidencial, a buscar la candidatura presidencial, se llama Luis Abinader. Estoy con Luis Abinader, estamos por supuesto hablando del PRD. Entonces, convención en febrero. Del grupo de... No se ha determinado la fecha, pero... Pero vamos a decir que es en febrero. Bueno. Vamos a decir que es en febrero. El grupo de Miguel Vargas ya ha dicho que llevan como candidato a la presidencia del partido únicamente a él. O sea que no hay nadie de ese grupo que aspire. De las personas que adversan a Miguel o del resto del PRD, ¿quiénes aspiran? Ya me dijiste que tú no. Pero ¿a quién, por ejemplo, tú apoyarías o quisieras que fuera presidente del eso no es partido? una discusión que hemos tenido en este momento. Vamos a esperar que todo se discute, y yo creo que debemos llevar un candidato. Pero no hay alguno que ya hayan dicho, mira, yo quiero... No, hay varios aspiro. aspirantes, pero le quiero decir que no se ha determinado ya que se logre un candidato de consenso de este sector, que es la inmensa mayoría del PRD. ¿Tú sabes si Hipólito quiere ser presidente del partido? No, él ha dicho reiteradamente que no. ¿Y del país en el 16? Eso él no lo ha mencionado. Pero podría ser, él podría ser candidato. Sí, pero como tú estás cerca de él, quizás tú has escuchado Bueno, yo soy su amigo de él y parecer. tengo las mejores relaciones con él, pero eso no es un tema que nosotros hemos discutido. Pero mira, Leila, si él quiere aspirar, bueno, él va a aspirar y vamos a aspirar todos a la candidatura. No hay que ser enemigos para eso. Si él quiere aspirar, y tú que fuiste como compañero de boleta de él y has estado cerca de él, pero ya has dicho, y me has dicho a mí en otros programas, Pero que yo tú antes de quieres él, yo fui aspirar. precandidato a la presidencia. Lo sé, pero al final te uniste Sí. a él. Entonces, dada esa circunstancia, ¿competirías con él ahora para el 16 o pensarías Él quizás- no ha dicho si va, él incluso en algunas ocasiones dice que no, que él termina, que va. Pero yo el que te he dicho, o sea, yo te puedo hablar del caso mío, que si hay uno solo que se inscribe a la candidatura presidencial, a buscar la candidatura presidencial, se llama Luis Abinader. ¿Tú estás trabajando para eso desde Estamos ya? trabajando para eso desde ya porque es un proceso... ¿Y cómo? Si tú tienes un PRD dividido, ¿cómo tú estás articulando Bueno, un proyecto es que no, político yo estoy aparte? caminando dentro del mismo partido y hay PRDistas que van a votar y que son los PRDistas que han votado durante 30, 20, 10 años en las últimas convenciones. Además, yo estoy también caminando y acercándome a los sectores de la sociedad, los sectores realmente que influyen, que es algo que el PRD también tiene, después de normalizarse, que volver a hacer. Aunque sus diputados y sus síndicos también están cerca, y nosotros los dirigentes y también somos voceros de algunos de esos problemas de la sociedad dominicana, tenemos que acercarnos, y yo estoy haciendo eso. Ese rumor que corrió hace, como una bola que corrió hace 2 meses, de que en esa reunión entre Hipólito y Miguel, que se estaba tratando una conciliación,
se habló de la posibilidad de que Miguel fuera como candidato presidencial, llevando a Carolina, la hija de Hipólito, como una fórmula para unificar el partido. ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Tú qué estás adentro? Uno No, lo ve desde bueno, afuera. como tú dices, eso fue un rumor que se discutió, que después Hipólito Mejía lo negó, Miguel no recuerdo lo que opinó sobre ese tema. Pero mira, yo te puedo decir algo, cualquier político pueden hacer alianzas en un momento determinado. Y entonces que se va a una convención y se compite, eso tampoco es un pecado. ¿Y si te propusieran a ti a ir como candidato a vice con Miguel? No, mira, la candidatura mía a vice, y eso terminó. Eso terminó, o sea, ya ese es un espacio que ya no se repite en mi vida. Bajo ningún concepto. Además, tendría que... Ni con Hipólito otra vez. No, yo te dije que ya ese es un periodo que ya concluyó en mi vida política. O sea, yo fui candidato vicepresidencial y yo no voy a repetir de candidato vicepresidencial. En el caso de cualquier candidatura, aquí lo que tenemos que ver es las encuestas, el que esté arriba en las encuestas. Entonces, el que quede en segundo, yo creo que se pueden discutir ya posibilidades. Yo creo que Miguel puede aceptar una candidatura vicepresidencial nuestra. En la última encuesta que yo vi, a ti te estaba yendo muy bien, mejor que a ellos dos. Y ambos lados, que me sorprendió, los cuestionamientos duros del lado de Hipólito, los del lado de Miguel los esperaba, pero ambos lados cuestionaron tu posicionamiento y dijeron, claro que él tiene tasa de aceptación y baja tasa de rechazo porque nadie lo conoce. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mira, eso es normal que digan esas declaraciones. Yo me lo encuentro, eso es parte normal de la política. ¿Hay encuestas nuevas después de esas que tú tengas? Bueno, han salido varias encuestas, salió una en el Listín Diario el pasado lunes también. Sí, pero de firmas internacionales, bueno, como esa misma que era la Gallup, creo que fue. Sí, pero esas son firmas locales también de crédito. Y yo conozco firmas internacionales que han hecho por encargo de grupos empresariales que más o menos mantienen la misma tendencia. Luis, mientras el PRD está metido Pero mira, Leila, yo lo cojo eso con mucha humildad y sencillamente con un gran compromiso. Esa popularidad es como un jardín que tú tienes que echarle flores todos los días. Que echarle agua todos los días. Que si tú no la mantienes, no mantienes un comportamiento, así también se va. Que eso es lo que no entendieron muchos otros líderes. Tú me dijiste hace como 4 minutos que tú llevarías a Miguel de vice. Correcto. A pesar de que la gente está de acuerdo con su forma de manejar. Lo que te quiero decir, tú me preguntaste si yo iría de vice con él. Y yo diría que según los datos de encuesta sería lo contrario. Pero no es que tú quisieras llevarlo de vice. No, bueno, todos son planteamientos. La política es sencillamente pactos y negociaciones. En su momento nosotros lo discutiremos. Mientras el PRD está en sus diferencias internas y todo eso, la gente espera que el principal partido de oposición haga oposición. ¿Cuál es tu opinión sobre este gobierno, cómo se está manejando y qué tipo de oposición constructiva va a ser el PRD? 2 detalles sobre este gobierno. Vamos a definir a el Danilo Medina personal y al gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina personal, un hombre con los pies sobre la tierra, una persona que creo que tiene un buen deseo de hacer las cosas. Para mí es un hombre honesto, es un hombre bueno. Ese es el Danilo, o sea, aquí ese es el Danilo que tenemos la aprobación de gran parte del pueblo dominicano. O sea, ahora, el gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, no tiene mucho que exhibir en este proceso. O sea, a pesar de negociaciones que fueron eco porque era una indignación nacional, como el caso de la Barrigol y la forma en que Leonel hizo ese contrato, pues la gente reaccionó porque estaba indignada. Y reaccionó positivamente y ha reaccionado sobre otros temas. El 4%, el anuncio porque no se ha ejecutado el 4% en términos de la ejecución presupuestaria. Pero después, en términos de realizaciones, de que vamos a decir, el problema de la energía eléctrica, y ese problema está en camino a resolverse. No lo veo, no hay una sola medida, ni siquiera las plantas anunciadas se han iniciado. Y la situación en términos financieros es cada vez peor, han regresado los apagones. Pero crearon un ministerio de energía y minas para eso. Con más burocracia. Y con un viceministerio de energía nuclear y todo. De energía nuclear, muy bien. No, pero vamos a esperar que eso, ya desde que se nombre el ministro, eso se van a solucionar todos los problemas. Seguridad ciudadana, Leila. Mira, en esta semana que ha pasado, he tenido que dar 2 pésames a gente que han sido asesinados. A un hijo y
el otro a la esposa en el interior del país. Hemos visto asaltos también a supermercados. Y también aquí el padre de un diputado en estos días fue asesinado por unos menores. O sea, y yo estoy hablando, y estos dos últimos que te menciono, que son del interior del país, no los vi en la prensa. O sea, que no han pasado todavía. O sea, lo que yo estoy sintiendo es un incremento de la criminalidad, donde realmente está todo el mundo sumamente preocupado, no por un asalto, sino por su vida. Entonces, en esa parte de la seguridad ciudadana no he visto ningún avance. Al contrario, yo creo que podría seguir incrementándose el nivel de asesinatos en la República Dominicana. ¿Y la composición del gobierno? Porque pasó 16 de agosto y no hubo cambios. No, pero voy. Desempleo. Desempleo, óyeme, Leila, se iban a incentivar el turismo, que iba a llegar a 10 millones, apenas dicen los datos que creció un 0.8 a la fecha. Y tenemos el polo de Puerto Plata languideciendo. Y está creciendo como debe de seguir creciendo y debería crecer en mayor proporción el polo de Punta Cana. O sea, te estoy hablando para el tema de crear empleo. No he visto ningún sector dinámico de la economía que esté creando empleo. O sea, hay mayor, y al final de este año yo le garantizo que va a haber mayor desempleo en la República Dominicana. El costo de la vida sigue aumentando el costo de la vida, eso es indiscutible. El tema de la corrupción, aquí hay una impunidad que esa es la parte negra, absolutamente oscura de la administración. Pero el presidente dice que él respeta la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Bueno, yo no voy a discutir eso, él tiene que respetarlo y yo lo respetaría también, pero el tema es que no sé, ningún expediente ha llegado muy pocos han llegado a los tribunales, o sea, es que no se ha organizado ningún expediente. El gobierno pasado de Leonel Fernández fue el gobierno más honesto de la República Dominicana. Ahí no se ha llevado ningún expediente. Y no es que se vaya a festinar tampoco y que se actúe eso en términos... Se llevó, Guillermo Moreno llevó un expediente ahora. Y mira lo que pasó. Pero por eso se fue el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Público. Recuérdate que el Ministerio Público, ahí, que depende del presidente de la República, pero Danilo lo dice desestimó. que él respeta la independencia del Ministerio Público. Sí. También. Claro. Bueno, entonces, en esa parte, ese es el punto negro que le va a quedar en su historia. Pero lo peor de todo en esta parte, Leila, es el retroceso institucional que está viviendo la República Dominicana, que lo estamos viendo con la renuncia de los jueces, con una inconformidad tremenda en todo el Poder Judicial, pero además de que dicen que es por un aspecto económico, yo no creo que solamente sea un aspecto económico, aunque creo que deben de mejorarse los sueldos. Pero además de eso tenemos en la parte de las altas cortes, especialmente el Tribunal Superior Electoral, que es una verdadera vergüenza nacional. Yo he dicho que los jueces del Tribunal Superior Electoral debieran de quitarse los espejos en sus casas para no verse la cara. Porque es una verdadera vergüenza nacional donde en las encuestas sale que más de un 70% dice que ese tribunal no le tiene ninguna confianza a ese tribunal. Yo quisiera tener más tiempo, Luis, pero ya y ese es un retroceso que está afectando la democracia. Hoy en la República Dominicana no hay democracia y esta es la primera vez que lo digo desde que estoy actuando públicamente en política. En la República Dominicana hoy no hay democracia. Hay una democracia controlada por el PLD, por Leonel Fernández y también por un nuevo actor con mucho poder, que es Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez. Sí, como presidente del Senado es la persona que tiene contacto con esas altas cortes. Bueno, gracias Luis por estar aquí conmigo y con el público del programa. Ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en YouTube. Si se perdió algún programa puede buscarlo en Leila en Antena. También puede escribirme en leilaenantena@gmail.com. Todo eso está en pantalla para sugerencias, comentarios, lo que sea. Y puede seguirnos en las redes sociales @Leila_Mejía. Recuerden que Leila se escribe con I latina, que si me buscan con Y no van a encontrar nada. Gracias por la sintonía, que pasen un muy feliz resto de la noche. Y aquí en otra entrega de este programa por Antena Latina, Canal 7, el domingo a las 11.